oración. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo porque nos concede este hermoso privilegio de que cada uno de todos nosotros nos encontremos en este lugar para honrar y glorificar su nombre, para bendecir su nombre grandemente, porque Él es digno de toda honra y de toda gloria. ¿Cuántos se han presentado para darle honra y gloria a nuestro Dios? Ahora en esta tarde, mis queridos hermanos, se ha visto una iglesia gozosa, una iglesia que se ha regocijado delante de la presencia de Dios. Y no es porque usted venga alegre, venga contento, es porque el Cristo de la gloria está en este lugar. Y aquel que viene debilitado, Él lo fortalece. El que viene triste, Él lo contenta. Él lo consuela de todos problemas, de toda dificultad. Él es el que llena nuestra vida de esa paz y esa armonía. Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Que el Señor le bendiga grandemente a todos los amigos que están presentes, a todos los hermanos que se han hecho presentes en esta hermosa tarde. Que el Señor bendiga grandemente a aquellos hermanos que no han podido venir. Desconocemos la razón, pero el Señor la conoce. Que sea por lo que haya sido, pero que el Señor lo fortalezca. Para todos aquellos que están enfermitos, creemos en el Señor, en el Dios Todopoderoso, que Él los va a levantar. Y el miércoles que viene estarán en este lugar para alabar y bendecir el nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ir rápidamente a las Escrituras, mis queridos hermanos. Y vamos a ir al libro de los Salmos, en su capítulo 91 y su versículo 1 para la honra y la gloria de Dios. Pedimos a todos los hermanos presentes y amigos reverencia a la palabra, mis queridos hermanos. Esta no es palabra mía, es palabra de Dios. Y lo que es de Dios, mis queridos hermanos, se merece respeto, se merece adoración y se merece, mis queridos hermanos, que pongamos atención a la palabra. Todos encontremos la palabra, mis queridos hermanos. Habiéndolo encontrado, mis queridos hermanos, le vamos a dar lectura tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hasta ahí vamos a leer por el momento. Que el Señor bendiga grandemente su palabra, mis queridos hermanos. Hemos leído una palabra poderosa, una palabra, mis queridos hermanos, que nos llena de consuelo, una palabra que nos llena de esperanza, una palabra, mis queridos hermanos, que el escritor empieza escribiendo, mis queridos hermanos, y diciendo que bajo de la cobertura de nuestro Dios, ahí estaremos seguros. Escribe, mis queridos hermanos, el versículo 1, dándole el poder al Salmo 91 y dándole la esencia en el versículo 2, que dice la palabra: diré yo a Jehová, esperanza mía. O sea, mis queridos hermanos, que la esperanza de este hombre era nuestro Dios, era nuestro Redentor. Y dice la palabra: castillo mío. O sea que el castillo de este hombre era Jehová de los ejércitos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y dice: mi Dios en quien confiaré. O sea, mis queridos hermanos, que este hombre había experimentado el dolor, la angustia, la persecución, pero había entendido que él se mantenía en la cobertura del Dios Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y la tierra, aquel que no pierde una batalla, aquel que no pelea por cualquiera, solamente por aquellos que han creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Aleluya. Este versículo, mis queridos hermanos, si muchos han visitado un familiar, a unas amistades, mis queridos hermanos, en cualquier hogar van a ver una Biblia en el mueble que se encuentra enfrente de la entrada. Tal vez en la mesa que está a la par de la cama. Y la mantienen, mis queridos hermanos, la Biblia y abierta con el Salmo 91. Pero déjeme decirle, mis queridos hermanos, que la palabra por sí sola no tiene poder. El poder, mis queridos hermanos, se obtiene cuando una vida está llena del poder de Dios. Una vida, mis queridos hermanos, como dice la palabra, el que habita el abrigo.
O sea, mis queridos hermanos, para que esta palabra le dé cobertura a usted, le dé cobertura a su familia, es necesario estar bajo la cobertura del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová de los ejércitos, el Creador de los cielos y la tierra. Aleluya. O sea, mis queridos hermanos, que si tenemos una vida mundana, una vida sin el temor a Jehová, podemos tener llena la casa de Biblia, podemos tener, mis queridos hermanos, abierta con el Salmo 91, pero sin embargo, mis queridos hermanos, una vida que tenga al Cristo, a nuestro Redentor, aunque no la tenga abierta, pero tiene el poder del Creador de los cielos y la tierra, está cubierto con la cobertura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se alegra eso? Pues eso usted, mis queridos hermanos. Para estar, mis queridos hermanos, bajo la cobertura de nuestro Señor, es necesario estar bajo los estatutos de nuestro Dios. Estar bajo la ley de nuestro Dios. Estar bajo la obediencia de nuestro Dios. Obedecer su palabra. Venimos a la congregación, escuchamos palabra, por un oído nos entra y por otro oído nos sale. Venimos, visitamos la iglesia, nos hacen el llamado, pero ignoramos, mis queridos hermanos, que este mundo nos lleva a una vida perdida, mis queridos hermanos, a una vida que lo único que nos ofrece es muerte. Pero más, mis queridos hermanos, el que adoramos, el que glorificamos en este lugar, Él me ofrece vida y vida en abundancia. Él me da vida al que está muerto, levanta al que está caído y restaura a aquel que se haya caído de la gracia del Dios Todopoderoso. Aleluya. Pero ignoramos, mis queridos hermanos, para que esta palabra nos respalde, es necesario estar bajo la sombra del Omnipotente, estar bajo la cobertura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allá en el libro de los Salmos, en el libro, mis queridos hermanos, de los Evangelios, nuestro Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces dice el Señor: yo te he querido cobijar, yo te he querido escoger, yo te he querido mantener bajo mis alas, te he querido mantener bajo mi cobertura, te he querido tener como la gallina mantiene sus polluelos? Vea bien, mis queridos hermanos, ¿por qué dice la palabra esto? Como la gallina tiene sus polluelos, como los defiende, mis queridos hermanos, ella mete sus pollitos abajo de sus alas. Y vea bien, mis queridos hermanos, ese es un mensaje hermoso. Ese es un mensaje, mis queridos hermanos, que nos tiene que llenar de confianza. Porque dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que así el Señor a cada ser humano lo quiere tener bajo su cobertura. Pero también, mis queridos hermanos, para nosotros que aprendamos a confiar en nuestro Dios. El pollito, mis queridos hermanos, cuando está bajo su madre, está cubierto. O sea que el pollito, mis queridos hermanos, no puede ver a su izquierda, no puede ver a su derecha, no puede ver hacia atrás, no puede ver hacia adelante. Él no puede ver quién lo va a atacar ni cómo su madre lo está defendiendo. Él solamente tiene sus pensamientos que bajo la cobertura de su madre está seguro. Y de esa manera la iglesia tiene que entender, no es necesario que veamos los problemas, la dificultad. Hay que tener la confianza y la mirada en nuestro Cristo, en nuestro actor y consumidor de la fe, el que los ha llamado, el que los ha rescatado, el que los tiene en este lugar. Alabado sea su nombre. Aleluya. O sea, mis queridos hermanos, que nosotros a veces de cuántos problemas, de cuánta dificultad, de cuántos accidentes el Señor nos ha salvado. Pero es porque, mis queridos hermanos, estamos bajo la cobertura de nuestro Dios. Nosotros no vemos cómo nuestro Dios los está defendiendo a veces. Nos está salvando aún de la muerte.
pero porque estamos bajo la cobertura de nuestro Dios. Pero para eso, mis queridos hermanos, una iglesia se tiene que mantener bajo la cobertura del Altísimo, del Dios Todopoderoso. No una cobertura, mis queridos hermanos, de este gobierno. No una cobertura, mis queridos hermanos, del fulano que tiene dinero. Bajo la cobertura de un seguro, mis queridos hermanos. Sino bajo la cobertura del Altísimo, del Dios Todopoderoso, del gran yo soy, de aquel que sacó a aquel pueblo de la inmundicia, aquel que los ha sacado para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso. Por eso le alabamos y le glorificamos, porque Él es digno de la adoración. Aleluya. Ve, mis queridos hermanos, pero a veces nosotros nos salimos de la cobertura de Dios. Nos salimos, mis queridos hermanos, de esa cobertura que el Señor nos ha dado. Y a veces decimos, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede lo otro? Pero, mis queridos hermanos, aquí estamos viendo un salmo que nos habla bajo la cobertura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero es necesario vivir bajo la cobertura de nuestro Dios. Pero ¿cómo podemos vivir bajo la cobertura de Dios? Cuando obedecemos los estatutos de nuestro Dios. Pero, mis queridos hermanos, todo ser humano ahora en día quiere el favor de Dios. Miren, mis queridos hermanos, no es que reprochemos lo que nosotros hacemos. Pero el ser humano, mis queridos hermanos, quiere tener la iglesia, quiere tener a Dios como 911. Solamente cuando hay problemas, cuando hay dificultad, quieren acudir a la iglesia, quieren acudir a Dios. Pero a Dios se le alaba día y noche, 24/7, se le alaba y se glorifica. Porque Él es el de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Hay que alabarle en todo momento. Él busca adoradores que le alaben en espíritu y en verdad. Aleluya. Pero la gente, mis queridos hermanos, buscan a Dios y la iglesia como que fuera un 911 solamente cuando necesitan el favor de Dios. Y después se olvidan de Dios. ¿Cómo usted se sintiera, mis queridos hermanos, que un amigo o un familiar le hable solamente para pedirle $500? Cada vez que le hable, le diga, mira, préstame $1,000. Le habló el otro mes y le dice, préstame otros $1,000. Y solo para eso le habla. Usted cuando vea la llamada ni la va a querer, hasta le va a colgar y va a poderle apagar el teléfono. Mis queridos hermanos, cuando un ser humano quiere de Dios, busca de Dios. Cuando una iglesia, mis queridos hermanos, quiere tener la cobertura de Dios, se mantiene bajo los estatutos de nuestro Dios. Pero a veces, mis queridos hermanos, le decimos, Señor, tú eres mi refugio en la tribulación, tú eres mi socorro, pero no obedecemos su palabra. ¿Cómo es que queremos estar bajo la cobertura? Miren, mis queridos hermanos, para usted tener un seguro de carro tiene que pagar cada mes, cada 6 meses o cada año. Si usted deja de pagarlo, el seguro se le corta. Si usted deja de obedecer los estatutos de Dios, la cobertura se le corta. Simple y sencillo. Entonces, mis queridos hermanos, pero damos honra y gloria a nuestro Dios para aquel que se ha mantenido bajo la regla, bajo los estatutos de nuestro Dios, porque estamos cubiertos bajo la sombra del Omnipotente, del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, aquel que todo lo puede, aquel que todo lo hizo, aquel que está con la iglesia. Bendito sea su nombre. Aleluya. Entonces, mis queridos hermanos, no es necesario que nosotros veamos cómo el Señor nos protege, cómo el Señor los desvía del problema, de la dificultad. El polluelo, mi querido hermano, ahí está abajo de su gallina, abajo de su mamá. Él no se da cuenta cómo la mamá de quién lo está defendiendo, de qué ataque lo está cubriendo. Pero una cosa sí sabe, que debajo de su madre está seguro. Y es la confianza que la iglesia ahora en día tiene que tener.
Mis queridos hermanos, que no importa que el ser humano lo quiera matar, que el diablo lo quiera derrotar, lo que tiene que tener entendimiento, mis queridos hermanos, que el Dios Todopoderoso está con usted, y cualquiera que lo quiere detener, que lo quiera botar, será burlado, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está peleando la batalla. Aleluya. Nosotros, mis queridos hermanos, no podemos pelear batallas. No podemos pelear, mis queridos hermanos, en nuestra naturaleza, mis queridos hermanos. Queremos un problema que nos enfrente con alguien, con cualquiera que el diablo se le ha metido. Mis queridos hermanos, nuestras luchas, nuestras peleas son espirituales. Y pidiéndole al Señor, mis queridos hermanos, que nos cubra, que nos ayude, vamos a estar en victoria. Y yo creo, mis queridos hermanos, que aquellos que se congregan en este lugar y no están en este día y están enfermos, mis queridos hermanos, yo creo que el Señor le dará victoria. ¿Sabe por qué? Porque yo no he creído en un Dios crucificado. Yo he creído en uno que ha resucitado. Al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre. Bendito sea su nombre. Aleluya. Y van a venir ahí glorificando el nombre de nuestro Dios. Y como decían los hermanos, no es porque se tomaron la mejor pastilla, es porque tenemos un doctor por excelencia. Un Dios todopoderoso, mis queridos hermanos, que no necesita pastillas, no necesita nada, porque todo lo puede. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hay momentos, mis queridos hermanos, que los problemas se van a ver como que van de mal en peor. Pero yo le digo una cosa: si usted va a estar bajo la cobertura de Dios, todo lo que malo que usted lo ve será convertido en una victoria, porque el dueño de la victoria está con nosotros. Podemos ver un ejemplo, mis queridos hermanos, de José. Este hombre, mis queridos hermanos, fue maltratado por sus hermanos. Fue vendido como esclavo. Fue sacado de sus tierras, esposado, encadenado. Fue vendido, mis queridos hermanos, como esclavo. Fue metido a la cárcel. Pero de ahí, mis queridos hermanos, donde este hombre tal vez veía que todo iba de mal en peor, ¿cómo iba a pensar que de ahí iba a salir algo bueno? Pero de ahí, mis queridos hermanos, el Señor se iba a glorificar. ¿Sabe por qué? Porque Él ama, Él mueve su mano de misericordia a aquel que todo le cree, mis queridos hermanos. Todo aquel que confía en el Señor, todo aquel que ama a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Mis queridos hermanos, si alguien le dice: mira, este hombre el Señor lo va a levantar como gobernador de Egipto, ¿qué dijera un ser humano? Lo va a levantar como gobernador de los esclavos, tal vez le dijera. Lo va a levantar como un criado nomás. Será un hombre preso allá, sufriendo. Pero eso no es lo que el Señor quiere para el ser humano. El Señor, mis queridos hermanos, el Señor se glorifica cuando nosotros le creemos. Cuando estamos confiando en el Cristo de la gloria. Aunque todo vaya de mal en peor, mis queridos hermanos. Pero cuando el Señor está en el asunto, cuando le hemos creído, veremos la gloria de Jehová. Veremos la mano del Cristo Todopoderoso moverse a nuestro favor. Este hombre, mis queridos hermanos, fue maltratado. Los problemas se le vinieron de una y de otra manera. Pero ahí el Señor lo levantó para su honra y su gloria. ¿Quién se podía imaginar que ahí este hombre iba a ser gobernador de tierras ajenas, mis queridos hermanos? Pero el Dios que usted adora, el Dios que yo adoro, así se glorifica, mis queridos hermanos. Es porque Él tiene poder. A Él no hay nadie que lo detenga. Bendito sea su nombre. Aleluya. Nosotros, mis queridos hermanos, usted puede decir dónde están las promesas de Dios. Esta enfermedad, ¿cuánto tiempo vengo sufriendo?
Este problema cuántas veces me viene agobiando. Esta adversidad, mis queridos hermanos. Pero yo lo que le puedo decir que si estamos bajo la cobertura de Dios hay que tener paciencia. Que el Señor moverá su mano de misericordia a nuestro favor. Algo que yo meditaba en esta palabra cuando leía estos versículos, mis queridos hermanos, que el Señor en medio del problema, de la dificultad, Él no se escamonea, Él no se quiebra, Él no se fatiga, Él no se desespera. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, dice que cuando aquellos hombres iban en aquella barca en el mar, dice que ellos estaban fatigados, que iban a morir. Ellos estaban nerviosos, ellos estaban desesperados porque la tormenta los iba a matar, mis queridos hermanos. Y el maestro, ¿qué era lo que hacía? Él dormía. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque todas las cosas que pasan, que suceden para los que aman a Dios, ayudan para bien. Hay problemas, usted dirá, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está sucediendo a mí? Todos los de la congregación se ven diferentes. Yo creo que todos los de la congregación no están pasando por los problemas que yo estoy pasando, por la dificultad que yo estoy viviendo. Pero déjeme decirle que detrás de esa dificultad hay una victoria que viene y el sol brillará a su favor. ¿Sabe por qué? Porque el Rey de Gloria pelea la batalla por cada uno de todos nosotros. Bendito y alabado sea su nombre. Hay momentos, mis queridos hermanos, que vamos a ver que la barca se hunde, que el agua la tenemos hasta nuestro cuello y que podemos decir, de esta ya nadie me salva, de esta ya nadie me puede salvar, me puede rescatar. Pero déjeme decirle que hay uno que lo puede salvar y ese se llama Jesús de Nazaret. A los amigos que nos visitan en esta tarde, tal vez hay problemas, dificultades, adversidades que muchos tal vez les han dicho, ya no hay solución para esto. Pero déjeme decirle que la solución es Jesús de Nazaret. El camino, la verdad y la vida es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el ser humano, mis queridos hermanos, piensa que todo está perdido, es cuando la victoria está en camino. Es cuando algo grande, mis queridos hermanos. Véanme, mis queridos hermanos, si nosotros los preguntáramos, viendo a este hombre cómo iba sufriendo, hubiéramos dicho, este hombre está perdido. Pero esos son los pensamientos del ser humano. Pero los pensamientos del Señor, mis queridos hermanos, los propósitos de Dios. Si usted, mis queridos hermanos, va a ser maltratado, va a ser vituperado, si usted va a pasar por problemas, dificultades, no es, mis queridos hermanos, que le está yendo mal. Es porque el Señor se quiere glorificar. El Señor, de una u otra manera, le quiere dar la victoria, porque Él es de victoria. Bendito y alabado sea su nombre. Muchos creemos, mis queridos hermanos, que estamos perdidos cuando nos llega la dificultad. Cuando abrimos nuestra refrigeradora, mis queridos hermanos, y no vemos nada que comer, es porque algo grande y poderoso viene para su vida. Pero nosotros, ¿qué decimos? Estoy pasando por los 7 años de calamidad. Y ya pasaron 8 días y todavía estoy aquí. Pero ¿sabe qué, mis queridos hermanos? El Señor quiere ver nuestra paciencia. El hermano leía que dice el apóstol Pablo, ¿qué nos separará del amor de Cristo? La nevera vacía, los problemas, la dificultad. Dice este hombre, yo he aprendido a vivir, a tener y no a tener, a estar enfermo, a estar sano, a poder y no poder. Pero he glorificado a Dios. Y el Señor se ha movido en misericordia. Pero ¿sabe por qué, mis queridos hermanos? No es porque usted y yo seamos buenos. Es porque la misericordia de Dios es más grande que la vida. Es porque la misericordia de Dios es grande y poderosa, que nos tiene aquí, mis queridos hermanos, dándole honra y gloria. Aleluya. Ejemplo, mis queridos hermanos, que nos puede servir para nuestra vida.
ver, mis queridos hermanos, cómo las cosas van de mal en peor. Pero el Señor tiene algo para nosotros. Podemos ver un ejemplo más, mis queridos hermanos, la vida de Moisés. ¿Qué le faltaba a este hombre, mis queridos hermanos? Pero ¿sabe qué, mis queridos hermanos? Si de la posición que este hombre se encontraba desde un principio, si desde ahí el Señor lo hubiera levantado para sacar al pueblo de Israel, hubiéramos dicho nosotros, mis queridos hermanos, que le fue fácil porque él tenía la autoridad. Porque él pertenecía a la familia del faraón. Pero tuvo que ser despojado, mis queridos hermanos, de tenerlo todo a no tenerlo nada, para de ahí el Señor levantarlo. ¿De dónde el Señor los ha sacado? ¿Cuántos decían, este está botado en la basura ya? Nadie da nada por él. Pero déjeme decirle, usted vale mucho, usted vale la sangre de Cristo, la sangre del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos y la tierra, aquel que dio la vida en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Aleluya. Ahora usted vale mucho, porque vale la sangre de Cristo. Ahora usted es un hijo de Dios, porque todo aquel que le ha creído, el Señor le ha dado la autoridad y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, mis queridos hermanos, este hombre tuvo que serle quitado todo lo que tenía, para que de ahí, mis queridos hermanos, el Señor lo levantara. Y vea bien, mis queridos hermanos, y a veces estamos viendo la mano de Dios moverse a nuestro favor. Y ponemos 1, 2 y 3 y 4 excusas. Que yo no puedo hablar, que yo no puedo predicar, que yo no puedo cantar, que yo no puedo administrar y que yo no puedo. Nada puede usted. Pero usted tiene razón. Pero al que usted le ha creído, Él lo puede todo. Aleluya. Cuando, mis queridos hermanos, el Señor los quiere usar en una área, mis queridos hermanos, estamos bien que estemos entendidos que nada podemos, pero el que le hemos creído, Él todo lo puede, Él todo lo puede hacer. No hay nada, mis queridos hermanos, que Él no lo pueda hacer. Bendito y alabado sea su nombre. Este hombre, mis queridos hermanos, decía, yo no puedo hablar, yo no puedo hacer esto, ¿cómo yo lo haré? Mis queridos hermanos, para un hombre, mis queridos hermanos, sus pensamientos son así pequeños, pero los pensamientos de Dios son infinitos, mis queridos hermanos. Este hombre iba a decir, necesito un ejército para poder sacar a este pueblo. Pero el dueño de los ejércitos estaba con él. El que no ha perdido una batalla estaba con él. Pero no lo había entendido, que el Dios Todopoderoso, el gran yo soy, estaba a su favor. Bendito y alabado sea su nombre. A veces, mis queridos hermanos, no nos damos cuenta quién está con nosotros. A veces vemos el problema más grande, vemos la adversidad, la enfermedad más grande. Pero déjenme decirle, mis queridos hermanos, que en esos momentos es cuando tenemos que levantar nuestra mirada y decir, Señor, tú eres el Dios Todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo puede, y tú lo podrás, y tú me sacarás, y tú me libertarás. Aleluya. Que no importa, mis queridos hermanos, lo que estemos cruzando, lo que el Señor nos esté enviando. Pero el Señor, mis queridos hermanos, es el que se va a glorificar. Es el que hará simplemente, mis queridos hermanos, Él los usará a nosotros como un instrumento para poder hacer la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así, mis queridos hermanos, vemos otro ejemplo, mis queridos hermanos, como Daniel, un hombre estudiado, mis queridos hermanos, un hombre, mis queridos hermanos, que este hombre, mis queridos hermanos, era reconocido en Jerusalén, que este hombre, mis queridos hermanos, tenía un puesto a su nivel, mis queridos hermanos, de edad que tenía, pero tenía un puesto grande en la sinagoga. Un puesto, mis queridos hermanos, de un hombre estudiado, respetuoso, mis queridos hermanos, pero fue sacado de esta tierra encadenado.
fue sacado, mis queridos hermanos, como esclavo. Entonces, mis queridos hermanos, esto le estoy diciendo, mis queridos hermanos, para que vea que todo aquel que habita bajo el abrigo de Dios jamás será avergonzado. Aunque usted, mis queridos hermanos, el diablo lo arrastre, el diablo lo quiera llevar encadenado, pero la gloria de Jehová caerá sobre usted. ¿Y sabe por qué? Porque el grande y el poderoso está con nosotros. Aleluya. Bendito sea su nombre. Estos hombres, mis queridos hermanos, fueron sacados de sus tierras, encadenados, mis queridos hermanos, donde el ser humano puede decir y puede pensar, estos están perdidos. Pero los propósitos de Dios son diferentes. Aunque, mis queridos hermanos, aunque estos hombres se hayan ido lejos de sus tierras, aunque estos hombres hayan sido olvidados por la humanidad, pero hay uno que no los olvida, y es el nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios dice, mis queridos hermanos, cómo una madre olvidará a su hijo que ha llevado en su vientre, pero aunque lo olvidara, Jehová jamás lo olvidará. Vamos a leerlo, lo veo sospechoso. Vamos a ir rápidamente a Isaías, mis queridos hermanos, 49:15. 49:15, dice la palabra de Dios. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Palabra de Dios. Eso mismo leyó usted. Isaías está delantito de Salmo, hermano. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aunque el ser humano, aunque su padre o su madre lo olvidara, mis queridos hermanos, al que usted le sirve, jamás lo olvidará. Pero para eso, mis queridos hermanos, hay que estar bajo la cobertura de nuestro Dios. Hay que estar, mis queridos hermanos, habitando bajo el abrigo del Altísimo, del Dios Todopoderoso. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y esto me conmovía, mis queridos hermanos, y daba la esencia, el sabor del mensaje, diciendo: Jehová, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, tú eres mi confianza, mi refugio en la tribulación. Vea bien, mis queridos hermanos, que con nosotros, cuando nos encontremos en medio de allá donde ya nada podamos hacer, le digamos: Señor, yo sé que como ser humano yo no puedo hacer nada, pero yo estoy confiando en ti. Yo estoy confiando que tú moverás tu mano de misericordia a mi favor. Yo estoy creyendo que tú mandarás el sol a brillar a mi favor. ¿Y sabe por qué, mis queridos hermanos? Porque hemos creído en un Dios todopoderoso. No hemos creído, mis queridos hermanos, en lo que el mundo cree. El mundo cree, mis queridos hermanos, en un Dios crucificado, en un Dios que no ha resucitado. Pero nosotros creemos en un Dios vivo y que vive y vive por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. ¿Usted cree en ese Dios poderoso, hermano? No lo veo muy convencido. Mis queridos hermanos, cuando ponemos a Dios en medio de la tempestad, en medio del problema, a veces, mis queridos hermanos, como estos discípulos, en medio de la tormenta, ¿sabe cómo llevaban al maestro? Lo llevaban dormido. Y así llevamos a nuestro Dios a veces nosotros. ¿Sabe por qué? Cuando nosotros en la mañana nos levantamos y no le oramos a nuestro Dios, se nos olvidó que está Dios. Llegó el mediodía, no nos acordamos de Dios. Llegó la tarde, no nos acordamos de Dios. Llevamos a nuestro Dios dormido ahí. Sin embargo, mis queridos hermanos,
los levantamos en la mañana y buscamos la presencia de Dios, le digo que el Señor estará con nosotros. Yo sé que usted es orador, yo sé que ora su media hora en la mañana. Pero para eso, mis queridos hermanos, hay que estar en comunión con Dios. Hay que llevar a nuestro Señor y decirle: Señor, si en algún momento yo me resbalo y me suelto de tu mano, pero tú no me sueltes. Porque en este camino, mis queridos hermanos, cualquiera se puede soltar de nuestro Dios. Pero cuando Dios los tiene agarrado de la mano, yo le digo que el Señor no los va a soltar. Pero como decía el hermano, esto es rebuscado para caer mal, y nosotros a veces lo rebuscamos para soltarlos de la mano de Dios. El Señor no los quiere soltar. A veces, mis queridos hermanos, el Señor los quiere traer arrastraditos para el culto, y nosotros sacudimos la mano, que no queremos venir. No queremos venir a la vigilia, no queremos venir a los ayunos, pero queremos estar bajo la cobertura de Dios. ¿Cómo es que usted quiere que en su trabajo le paguen las 8 horas los 5 días de la semana y no vaya a trabajar? ¿Cómo es eso? Para estar bajo la cobertura de Dios, hay que buscar la presencia de Dios. Hay que buscarle al Señor en espíritu y en verdad. Hay que buscar al Señor, mis queridos hermanos, porque en este camino en el que usted va y el que yo voy, mis queridos hermanos, el único que los puede ayudar es nuestro Señor. Hay momentos, mis queridos hermanos, que los problemas, la dificultad, creemos que ya no vamos a poder continuar en este camino. Pero nos acordamos que el grande y el poderoso está ahí con nosotros. Y Él está para ayudarlos en todo momento, mis queridos hermanos. Porque creemos que el Señor Dios Todopoderoso, aquel que los ha llamado, Él está con nosotros. ¿Cuántos creen que el Señor va con nosotros? ¿Cuántos creen que el Señor va caminando con usted? No lo veo muy convencido a usted. Pero yo creo que el único que sabe esto es usted y Dios. O si no, mis queridos hermanos, esta tarde puede ser la tarde de victoria para usted, que puede acercarse a Dios. Si usted, mis queridos hermanos, vea bien, no vamos a ir lejos. Ahora ha sido un culto victorioso. Si usted no se ha gozado, si usted no ha sentido la presencia de Dios, si usted no se ha regocijado en este culto, hay un problema. Y yo no se lo voy a decir cuál es. Usted dígale al Señor cuál es el problema. Porque lo que le puedo decir con certeza es que hay problema. Y ese problema, mis queridos hermanos, es como cuando a usted le deben dinero, que usted quiere que el problema se solucione, pero así. Se tiene que arreglar rápido, hermano. Esta puede ser la tarde de victoria. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque vea bien, mis queridos hermanos, el que no se regocija, el que no, mis queridos hermanos, se goza delante de la presencia de Dios, los hemos alejado de Dios. Pero el Señor está en este lugar, mis queridos hermanos, para levantar al caído, para darle fuerza a aquel, mis queridos hermanos, que se ha debilitado. El hermano cantaba la alabanza y diciendo: cansado del camino. Pero a veces, mis queridos hermanos, el trabajo es que los cansa de una manera que no podemos buscar a Dios, no podemos adorar a Dios, no podemos, mis queridos hermanos, decir un aleluya, gloria a Dios, porque los estamos durmiendo. Y eso que descansó ayer, no hay unos que todavía trabajaron ahora. Hay que entender, mis queridos hermanos, que el Dios Todopoderoso va con nosotros. Vea bien, mis queridos hermanos, como dice el libro de Romanos, el apóstol Pablo le escribía a los romanos en el 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá hacer batalla? ¿Quién nos podrá botar? ¿Quién nos podrá derribar? Nadie, mis queridos hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el grande y el poderoso Jehová de los ejércitos está con la iglesia. No es porque usted sea
sea fuerte, no es porque yo sea fuerte, no es porque nosotros lo podemos todo, es porque el Señor es grande y grande en su misericordia. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero para que esto suceda, mis queridos hermanos, hay que habitar bajo el abrigo del Altísimo. Hay que estar bajo la cobertura de Dios. ¿Cuántos creen que están bajo la cobertura de Dios? ¿Cuántos creen que están bajo la cobertura de nuestro Dios? Si usted, mi querido hermano, no cree que está bajo la cobertura de Dios, usted está descubierto. Pero yo lo invito a venir bajo la cobertura de Dios en esta hermosa tarde. Los amigos, mis queridos hermanos, quieren tener el privilegio de estar bajo la cobertura de Dios. Tienen que correr a los pies de Cristo. Porque esa cobertura, mis queridos hermanos, un día se cerrará. La misericordia de Dios, miren, mis queridos hermanos, vamos a leer un versículo. Salmo 36:7. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra 36:7, Salmo 36:7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. La misericordia de Dios, mis queridos hermanos, aún está abierta para el ser humano. La misericordia de Dios, mis queridos hermanos, está llamando al reconcilio al hombre con Dios. Pero ¿cómo los podemos reconciliar con nuestro Cristo? Apartándolos del mal, dejando el mundo a un lado y viniendo a Cristo. Viniendo al camino que es el Señor. Pero a veces al ser humano, mis queridos hermanos, se le hace difícil dejar las cosas del mundo. Pero queremos el favor de nuestro Dios. Pero nosotros entendemos que la palabra dice que no podemos servir a dos señores. Bien, mis queridos hermanos, yo le digo que le conviene al ser humano estar bajo la cobertura de Dios. Y poner a nuestro Señor como nuestro castillo, como nuestra confianza, como nuestra esperanza. Cuando nosotros tenemos problemas, hermanos, ¿cuántos esperan en Dios? ¿Cuántos dicen, mis queridos hermanos, yo no sé cuánto va a durar esto, pero yo tengo la confianza en Dios? Yo tengo la esperanza en Dios. Esta enfermedad que yo tengo, yo sé que Dios la va a quitar, porque Él le llevó nuestras enfermedades y lo que Él prometió, Él lo cumple, mis queridos hermanos, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea su nombre. Aleluya. Él es nuestro auxilio en la tribulación. Él, mis queridos hermanos, es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro amparo. Él es nuestra cobertura. Miren, mis queridos hermanos, en este mundo, en este estado, en este lugar, hay mucha gente vendiendo seguros que esta cobertura es la mejor. Yo le digo que esta cobertura es la mejor. Esta cobertura, ¿y sabe qué? Para terminarlo de matarlo, es gratis. Porque ya fue pagado un precio. El Señor ya dio la vida por el ser humano. Cualquiera, mis queridos hermanos, se le puede acercar y decirle: esta cobertura es la mejor, que esta cobertura te cubre esto. Pero déjeme decirle, la cobertura de Cristo cubre a usted, a su esposa, a sus hijos, a su familia, a la congregación, porque esta cobertura es la mejor cobertura que puede tener el ser humano. Aleluya. Mire que si esta cobertura se la ofrecieran allá afuera a usted por $1,000 a la semana, yo creo que hay varios que la compraran. Pero como la ofrecemos gratis, que dejen el mundo, que dejen el pecado, no queremos. Pero es grande el Señor que alcanzará, tendrá misericordia de los amigos que se encuentran en este lugar. Yo creo que el Señor puede hacer algo grande y poderoso. Puede rescatar vidas, mis queridos hermanos. El amigo nos ha estado visitando.
Y yo creo que la iglesia de Cristo tiene que estar orando por él. Porque un día de estos el Señor lo libertará. Lo que le podemos decir, si escucha la voz de Dios, que no endurezca su corazón. Porque el Señor lo está llamando a la vida. El Señor lo está llamando al camino. El Señor dice, yo soy la verdad y la vida. Y el que llama al ser humano es nuestro Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias a nuestro Señor y mi Salvador Jesucristo, mis queridos hermanos, porque nos ha concedido este hermoso privilegio de ser portadores de la palabra de Dios en esta hermosa tarde. Siempre lo hacemos con amor y con temblor de nervios también, pero lo hacemos, mis queridos hermanos, porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Damos gracias al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado. Que la paz de Dios esté con cada uno de todos nosotros y que el Señor les bendiga.